Mientras esperamos la quinta temporada de Boku no Hero Academia, es un buen momento para recordarles que existe un spin-off llamado Vigilantes, un manga que profundiza otros aspectos del mundo de Boku no Hero Academia como lo es el vigilantismo. Personas que imparten justicia por mano propia. Este spin-off es totalmente canon, se complementa muy bien con la historia principal, diría que es de los pocos mangas que podría considerar al nivel de la obra original, porque claro, normalmente en la industria del manga y el anime estamos acostumbrados a ver todo tipo de continuaciones de baja calidad, como los ya conocidos Next Generations. Sin embargo, en el caso de Vigilantes esto no pasa, principalmente porque es una precuela, no es una continuación, además de que en muchas ocasiones tiene un mejor ritmo que la propia historia de Midoriya, ya que esta tiende a tomar un tono más oscuro tratando temas que en Boku no Hero Academia son de baja relevancia, como lo es la distribución de drogas o el inicio de los experimentos con humanos. Pero ¿de qué va Vigilantes en sí? Sabemos que la historia principal trata de un grupo de chicos que estudian para ser héroes, que parecen más los de Harry Potter porque están más preocupados de que no los maten que por estudiar, pero ese sería tema aparte. En el caso de Vigilantes estamos hablando de una precuela, una historia que no se sabe con exactitud cuándo sucede, pero se estima que entre unos 5 a 3 años antes de que All Might le entregue el One for All a Midoriya. ¿Cómo sabemos esto? Sencillo, en este spin-off All Might ya está en su versión delgada, es decir, ya parece un drogadicto, ya lucha contra All for One. En los primeros capítulos de Boku no Hero Academia, él le dice a Midoriya que su lesión en el estómago ocurrió 5 años atrás, por lo tanto esta precuela se encontraría ambientada dentro de ese rango de tiempo. Esta historia se centra en el concepto de vigilante a aquellas personas que, aunque no cuenten con licencia de héroe, usan sus dones para combatir el crimen, personas que ante los ojos de la ley son considerados delincuentes. Un paralelismo interesante el de esta sociedad de héroes, considerando los hechos actuales del manga donde se critica la indiferencia de las personas normales ante los hechos criminales, pero cuando quieren tomar parte de la acción son reprimidos y multados. Es un tema bastante contradictorio, pero justifica perfectamente el pensamiento anárquico de algunos villanos de la historia principal. Sin embargo, aunque las leyes son claras, esto no representa un obstáculo para los protagonistas de esta historia, los 3 protagonistas. Aquí es donde hablamos de los personajes principales de Vigilantes, comenzando por el más importante, Koichi Haimawari, un estudiante universitario que desde joven siempre quiso ser un héroe como All Might. Sí, otro personaje que quiere ser como el Saiko no Hiro, pero ¿cómo culparlos? ¿Quién no quiere tener esa sonrisa colgate? Y así como Midoriya colecciona diferentes artículos de este héroe, Koichi tiene la afición por coleccionar chaquetas de edición limitada, las cuales utiliza mientras ejerce su labor de héroe, que en un principio es solo ayudar a las ancianitas a cruzar la calle, recoger basura y devolver los objetos perdidos a las personas que pasan por la calle. Por ello es conocido como Gentleman, un apodo que le sería difícil de cambiar cuando se convirtió en un vigilante. Por otro lado tenemos a Kazuho Haneyama alias Pop Steve, un estudiante de secundaria que en sus tiempos libres cambia totalmente su aspecto para dedicarse a su labor de idol principiante, aprovechando su poder, el cual le permite saltar grandes alturas y caer sin hacerse daño para llamar la atención de los transeúntes locales, entre los cuales tiene muchísimos fans que la siguen no tanto por su talento, sino por otras razones. Una chica blanca, con un buen trasero de negra. Sí, de verdad la siguen por eso. Finalmente, el personaje que termina por conformar este trío de protagonistas es el vejestorio golpeador, Knuckle Duster, quien es el verdadero dios de este manga, alguien que en un principio solo es un hombre impulsivo que se dedica a patrullar lugares donde normalmente no hay presencia de héroes, como callejones o barrios peligrosos, lugares donde aplica los conceptos de golpear y luego preguntar, pero que más adelante nos enteraremos que no es como pensábamos, no es un tipo impulsivo, alguien que solo quiere golpear a otras personas, sino que es todo lo contrario. El trasfondo de este personaje, su pasado, será muy importante en el futuro de esta historia. Una historia que inicia cuando a Koichi se le hace tarde para llegar a su trabajo, por lo cual se vería obligado a usar su don permitiéndole aumentar su velocidad. Lo que no esperaba es que lo iban a multar por infringir la ley de uso de dones. Después de esto chocaría con algunos pandilleros, tirándole el juguito al líder, Soga Kugisaki, F por el juguito de Soga. Koichi lograría huir y en el camino presenciaría uno de los conciertos de pop y le advierte que la policía se encontraba cerca del lugar, sí, la misma policía que lo multó, dándole el tiempo suficiente para que salga de ese lugar. Cuando Koichi finalmente llega a su trabajo, que es básicamente atender el Quickie Mart, ocurre lo inesperado. Soga y su banda entran a comprar allí. Obviamente lo reconocen y le dan una paliza. Molesto por lo ocurrido, al regresar de su trabajo, Koichi realiza su labor de héroe para desahogarse. En el camino es interceptado por Pop, quien lo siguió para agradecerle por lo de antes, por avisarle sobre la policía. Asimismo le pide que sea su manager sin paga alguna, una oferta laboral razonable y para nada explotadora.
Koichi por supuesto que no acepta y le advierte que si sigue con su rutina de idol podría terminar tras las rejas. Ante esto, Pop se marcha enojada y en el camino se encuentra con Soga y su pandilla, quienes al reconocerla tratan de revelar su identidad y abusarla por la fuerza. Sin embargo, Koichi se lanza hacia ellos para salvarla, siendo golpeado numerosas veces en el proceso. Milagrosamente en ese momento son salvados por Knuckle Duster, quien le da una paliza a los pandilleros, quien luego le propondría a Koichi que se convierta en su aprendiz, le explicaría su ideología de vigilante. El viejo golpeador había observado de cerca a Koichi, reconocía su heroísmo, sabía que él quería hacer el bien incluso si no era un héroe legal. Koichi no acepta unirse al viejo, sin embargo, este no se rendiría. Más tarde lo sorprendería en su casa y le habla sobre la distribución de una droga llamada Trigger. Sí, la misma droga que Overhaul distribuía y que sirve para aumentar temporalmente la fuerza de los dones. Esta droga se estaba propagando por la ciudad. Knuckle Duster le explica que para detectar a un adicto se debe observar la lengua. Si esta es de color negro significa que la persona consume Trigger. Luego de escuchar esto, Koichi decide ayudarlo, pero solo porque no quiere que el viejo golpee inocentes por la calle. Y es así como estos personajes terminan trabajando juntos para erradicar la distribución de Trigger, una droga que esconde muchos secretos, más que nada la razón detrás de su fabricación y de quienes la distribuyen. Porque esta droga no es más que un experimento, un ensayo de algo más grande, algo que incluso afecta a la trama principal de Boku no Hero Academia. A medida que avanza la historia va tornándose más oscura, los protagonistas descubren más acerca de la producción de esta droga y se ven envueltos en todo tipo de situaciones peligrosas, situaciones donde son ayudados por otros héroes, porque aunque la ley los considere como villanos, la mayoría de héroes entienden sus buenas intenciones y se hacen los de la vista gorda. Este es un punto muy importante, los héroes. En este spin-off, héroes como Eraserhead o Ingenium son importantes, de hecho, hasta se narra parte de su pasado, se nos explica cómo Izawa se convirtió en maestro de UA, así como también parte de su época escolar en dicha institución. Y no es solo Eraser, muchos personajes de la historia principal que en principio son secundarios tienen su momento de protagonismo en Vigilantes, tal es el caso del ya mencionado Eraser, Ingenium, el detective Tsukauchi Midnight, Fat Gum, entre otros. Lo que me gusta de Vigilantes es que aprovecha muy bien a estos personajes, se les da desarrollo e incluso hasta arcos propios. No están allí solo para atraer más público, como harían en la mayoría de spin-off, no. Aquí son personajes claves en la trama, personajes que van evolucionando y le dan forma a la personalidad que conocemos de ellos en la historia principal. Podemos entender por qué Eraser es tan distante o por qué All Might es tan amigo del detective Tsukauchi. Todo lo que ocurre en Vigilantes complementa muy bien el universo de Boku no Hero Academia. Le da un valor añadido a la obra, de hecho, algunos eventos no se entenderían correctamente si no se leyera Vigilantes, por lo tanto es un manga que recomiendo leer. Le da una perspectiva diferente a lo que ya conocemos, la perspectiva de los vigilantes, de las personas que no son héroes. En conclusión, si eres un fanático del universo Boku no Hero Academia, Vigilantes no te va a decepcionar. Es un manga con una historia que no tiene nada que envidiarle a Boku no Hero Academia, una historia que expande este mundo de los héroes, una historia que vale completamente la pena leer. Una historia bastante interesante. Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Plus Ultra.